Hoy puede ser. Un país donde en San Juan Orrego anunció que reducirá un 30% los cargos políticos. Yarlora anuncia reducción salarial en Córdoba para los funcionarios, 25% menos en el salario del gobernador y el vicegobernador y de ahí en una escala hacia cargos menores. Tucumán anuncia que va a pagar un bono de 80.000 pesos a los estatales. Y todo el país está mirando qué dice Caputo esta tarde, a las 5 de la tarde, cuando comiencen a conocerse medidas de este ajuste de shock del que no hay alternativa, según dijo en su discurso de Asunción el presidente Javier Milei. ¿Quién nos va a ayudar a analizar todo esto? Ahora, ¿quién podrá defendernos? Bueno, viene cual chapulín colorado a asistirnos el profesor Alberto Martínez del Peso, licenciado en Ciencias Políticas y nuestro columnista de cabecera en cuanto al análisis político. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenido. Profe? Bueno, bienvenido a esta nueva Argentina. Muchas gracias. Sí, un tiempo de gestión de expectativas, ¿no? Claro. Por todo lo que relataste, saber qué expectativas son. Si se continúa con lo de antes, tratando de que el sueldo no decaiga, o si nos plegamos a estos nuevos tiempos y que el sueldo sea la moneda de cambio de nuestras expectativas, ¿no? Difícil que el sueldo no se vea afectado con el contexto que ya se estaría viviendo. Sí, lo interesante es que ya con las asunciones uno ve qué posiciones asume cada uno, desde intendentes para arriba, y quienes sí se pliegan a la agenda de las elecciones nacionales y quienes no, y quienes ya se van perfilando para opositores. Lo mencionabas ahí, el caso de Axel Kicillof, que decía, bueno, no, acá va a haber otra política. Ya antes Ifraín, en Formosa también, Infraín, con lo que es también decir, bueno, no, acá se votó otra cosa, así que... Sí, el propio Ricardo Quintela tuvo un discurso de 55 minutos aproximadamente tras su asunción, donde, bueno, hizo hincapié justamente en esa posición del norte grande, dijo él. Bueno, Rodrigo Brizuela y Doria también a lo largo de su discurso hizo una clara diferenciación. Incluso están los otros que buscan, en el día de la neutralidad, está por ejemplo Yarlora, viste que Yarlora no se sabe para dónde va. Como está al medio Córdoba, entonces aprovecha él y se queda al medio, porque, claro, sí, el ajuste, la disminución salarial, pero se quedó con la frase de, yo no me acuerdo quién es el que lo dijo, un filósofo neoliberalista, pero capaz que el profe se acuerde, esto de tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. No. Willy Brandt. Ok. Willy Brandt. Okay. Alemán el hombre. Pero bueno, como que era un latiguillo que ya venía usando Schiaretti, que ahora lo retoma Yarlora en Córdoba, diciendo, ok, sí, vamos a reducir, pero... Sí, tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Claro. No marcando como decir, bueno, el Estado llega hasta acá, no hay plata y vean cómo se arreglan. Sí, tal cual. Bueno, la verdad que muy interesante lo que se está viviendo. También estuvo la asunción del gobierno de ya el presidente en funciones, Javier Milei, y bueno, me parece que ya en la elección de lo que fue la estética de su asunción mostró algo diferente, ¿no? Mostraron algo a cielo abierto, ¿no? Que eso es algo relativamente novedoso, más inspirado en cuestiones así estadounidenses como estética de la Casa Blanca, ¿no? Sí. Me hacía acordar bastante a los presidentes de Estados Unidos, da un discurso que llaman del Estado de la Nación y lo hacen en el Jardín de la Unión. Estado de la Unión. De la Unión, que lo hacen en el Jardín de la Casa Blanca, y entonces se hace todo muy al aire libre y me parece que cuidan más la sombra los muchachos. También. El rey estaba tenía afectación por el calor. Sí, ¿no? Qué panel también internacional, ya nos vamos a detener en eso, pero... me pareció interesante cómo fueron variando de querer salir del ámbito institucional político, nada más que pasaron por el Congreso y eligieron mostrarse afuera de los edificios públicos o en la escalinata. Bueno, ¿no? A mí me resuena esto de que somos una república representativa, hay un cierto margen protocolar que hay que seguir. Sí. Cuando haces tu discurso hacia el Congreso, en realidad le estás hablando al pueblo, más allá de que después salgas a las escalinatas, creo que es algo que se debería haber hecho.
Y conforme a esto, en el día de ayer, que ya se ha nombrado el gabinete de ministros que lo van a acompañar, se hizo a puertas cerradas, cuando, por ser una república representativa, eso debería haberse hecho protocolarmente de manera abierta a toda la nación. Sí, por eso este gobierno sigue con lo que fue su fuerte, que es hacer cosas, llamémosle en principio, diferentes. Es decir, que se salen de lo habitual. De lo habitual, sí. Y del canon. Sí, que tratan de ser disruptivos. Entonces, de las declaraciones oficiales también es un tanto difícil analizarlas porque, como dijimos otras veces, hay mucho de generar impacto. Entonces, se empieza a generar una expectativa, ahí como decía Gabriel, sobre, bueno, que finalmente sí va a decir Caputo que va a ser el ministro en funciones. Entonces, hay una muy buena gestión de lo que son las expectativas a través de declaraciones, pero también estamos viendo como cierto letargo en ese ejercer de la autoridad presidencial, y todavía estamos esperando las medidas. Y no es porque nosotros seamos ansiosos, sino porque se dijo que desde el día 1 se iban a aplicar ciertas medidas. Entonces, el discurso de Milei, ahí al aire libre, dijo muchas cosas, con lo cual uno puede o ir deteniéndose en cada una y ver si son ciertas o no. Para mí es un ejercicio que en principio no tendría mucho sentido, porque después lo que importa es lo que sí realmente se hace. Y después, que también es una tendencia de esta actualidad y más bien de esa corriente política, que es decir cosas que son difíciles de comprobar, por lo menos. Eso lo inauguró ya Trump, ¿no? En donde se dicen cosas que solamente hace falta googlearlas para darse cuenta de que no están así, pero son muy efectivas en lo comunicacional. Entonces, uno no puede estar todo el tiempo haciendo una especie de refutador de datos, porque en realidad la realidad pasa por otro lado, que es por lo que termina sucediendo, lo que se termina gestando y produciendo en la realidad. Entonces, la verdad que yo preferiría más o menos sí contar un poco sobre, bueno, se habla mucho de que Milei es un neoliberal, que él es un neoclásico. Bueno, me gustaría por lo menos sí analizar lo que él dice representar con su pensamiento, ¿no? Él ha citado mucho en lo que es sus tiempos de estar en la televisión a varios autores, y uno es von Hayek, que se lo caracteriza como el autor de la escuela austríaca. Bueno, ese pensamiento neoliberal, que se llama neo porque es posterior, o continuaría, pero de otra manera, que ya lo vamos a detallar, las ideas de los liberales clásicos, ¿no? Locke, Stuart Mill, Tocqueville, ¿no? Que se dedicaron ahí a formular otras cuestiones en otro momento. Bueno, todas esas ideas las volvieron a retomar luego en Europa, pero principalmente, y esto me parece que es lo interesante, que hay que recalcar con la frase también que decía Gabriel, esa nueva teoría sale básicamente a responderle a el momento en el cual vivió von Hayek, que fue tanto la Alemania nazi como el comunismo soviético, en donde el Estado sí regía en todas partes de tu vida, para no decir que era totalitarismo. Entonces, claro, ¿cómo esas personas no se iban a dedicar a teorizar sobre un Estado que se metía en todos los ámbitos de tu vida? Entonces, es entendible que se haya hecho un esfuerzo en aplicar otro pensamiento. Y básicamente lo que terminan destacando como relación social es, Tamara tiene un auto que ya no le sirve y se lo quiere sacar de encima, pero está haciendo una casita, y entonces hay otra persona que tiene unos ladrillos en el fondo de la casa, y entonces capaz le sirve más el auto de estar talado que los ladrillos, que los tiene ahí sin hacer nada. Bueno, ahí se da un momento de mutua conveniencia, de mutuo interés, en donde se produce algo que agrega a la sociedad, ¿no? Entonces, estos autores creen que ese momento en donde se genera un intercambio es un momento positivo para toda la sociedad, que si eso se maximiza y se producen relaciones de mutua conveniencia, la sociedad empieza a perfilarse, claro, a un progreso. Entonces, por eso es que condenan tanto cualquier tipo de regulación.
El problema es que, como decíamos, en el contexto en el cual se generaron esas ideas, es en un contexto en donde Alemania nazi, Austria perteneciendo a la Unión Soviética, entonces se entendía, pero universalizar esa idea de que cualquier tipo de intercambio genera un beneficio, ese beneficio se termina maximizando a escala social, ahí ya empezamos a decir, y puede ser, pero no tanto, porque lo que termina... Son mucho más de dos factores, son mucho más de dos personas. Sí, y que estás descartando toda una otra visión de que la sociedad es un conjunto que puede representar otras características que la de solamente un simple intercambio. Por eso, pero digo, en un intercambio tenés un interés o una necesidad concreta entre dos. Sí, tal cual. Cuando esto lo extrapolas a una sociedad, tenés infinidad de necesidades diferentes. Sí, y aparte no se empieza a cuestionar si realmente el punto de partida de todas esas personas es igual. Por eso, y el destino, digamos, la necesidad de cada uno, es decir, ok, es conveniente para todos. No, ¿cómo puede ser una sola cosa conveniente para todos? Creo que sería una utopía pensar en algo que sea una solución que es conveniente para todos. Siempre alguno va a estar más o menos favorecido. Claro, bueno, pero si se quiere una teoría, para decirlo coloquialmente, es resaltar un componente que ellos creen hasta el máximo, ¿no? Así como el comunismo piensa que se puede planificar desde el tornillo por más... Por eso. Entonces, bueno, esto es lo contrapuesto. Lo que es interesante de analizar, por lo menos de las ciencias sociales, es cómo esas ideas vuelven a tener un auge en la actualidad, en donde, ¿por qué funcionaría una desregulación total de la vida económica de la Argentina? ¿No? ¿O para quién funcionaría? ¿O para quién funcionaría? Por eso es que yo quería conflictualizar las ideas de Milei para terminar de perfilar lo que es su gobierno, que todavía estamos esperando las medidas, y de en base a qué están inspiradas, y en base a eso tratar de inducir, tratar de anticiparnos de qué es lo que va a pasar. Pero se puede llegar a entender en un contexto en donde el Estado termina haciendo una intromisión, pero en Latinoamérica, por lo menos, el Estado en general ha sido el que ha generado las condiciones para que funcionen las economías latinoamericanas, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, el mismo Milei citó a Roca en lo que es su discurso como alguien que aportó el progreso de la nación. Ahí también se dan particularidades del pensamiento de Milei, o si se quiere, de la derecha argentina, que es un poco conservadora y un poco liberal. O sea, en cualquier otra parte del mundo, el conflicto del eje de conflictos sociales entre conservadores y liberales. Uh-huh. O sea, liberales es lo contrario a conservador. Bueno, la particularidad del pensamiento actual de este gobierno, y que también ha sido desde Alzogaray para acá, es que los liberales en realidad terminan siendo conservadores. Entonces es raro que alguien que se caracteriza como libertario esté rescatando el pensamiento de alguien que se lo caracteriza como conservador. Entonces eso también te va mostrando las particularidades de este nuevo gobierno, que está inspirado en ideas de Europa de principios del siglo XX, que tiene una estética de la Casa Blanca, en donde, como decía Tamara, está tratando de despegarse de la política, de los componentes representativos, y después tenés esa particularidad de la derecha, que se siente más identificada con los conservadores que con las ideas de los liberales, que reaccionaron contra los conservadores. Entonces se va generando una mixtura interesante de analizar, pero después las cosas ocurren en la realidad. Entonces, con todas esas particularidades, contextos, teorías, hay que ver qué es lo que termina pasando, porque hay muchas expectativas sobre este gobierno, con todas las particularidades que acabamos de mencionar. Hablando de las medidas que estabas mencionando, una de las que ya se cumplió es la reducción del gabinete. Pasamos de tener 20 ministerios a tener 9, más allá de que la estructura interna, las secretarías y demás continuarían de alguna manera con el número que son en la actualidad. Y por otro lado, ya el vocero presidencial anunció que durante un año ya no habrá pauta oficial a través de los medios. Bueno, estamos esperando las medidas de Caputo todavía, que lo dirá hoy a las 5 de la tarde, una vez que cierren los mercados. Sabemos que los mercados cierran entre las 3 a 3 y media de la tarde. Sí, por eso, evidentemente hay una subestimación de lo que es el Estado en función de que pareciera ser algo que entorpece,
ese componente social que mencionamos antes, que en realidad los privados saben bien qué hacer y que el Estado es el que no se tiene que meter. Entonces se le va a dejar a los privados, básicamente, ¿cómo podemos decir? El progreso de la sociedad, la regulación, la articulación, la coordinación. Entonces, si uno empieza a analizar quiénes son los que están sentados en la botonera del gobierno de Milei, ve mucha presencia del sector privado, que, como mencionamos antes, es coherente con lo que su teoría, pensamiento enuncia, de que el privado es el que mejor conoce esa área de conveniencia y beneficio, y el Estado no. El Estado vendría a ser lo que ya escuchamos de, que utilizó una metáfora bastante contundente sobre que era un pedófilo en un jardín de infantes, ¿no? Entonces, eso es bastante ilustrativo también de por lo menos las estrategias comunicacionales que usa. Pero eso se puede decir en campaña, pero después, cuando se tiene que gestionar, el Estado es mucho más que el gasto que genera la política. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con las jubilaciones? Porque en el actual armado del Estado es el de sistema de reparto con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Entonces, de eso no se está hablando mucho, y de lo que es el perfil de la historia, de lo que se viene haciendo como reformas en el Estado, en general los jubilados han sido quienes más han sido perjudicados, porque es una gran parte de la inversión, o de acuerdo a cómo lo veas, del gasto que hace el Estado. Todo lo que es desde el pago de policía, militares, jubilados, maestros, es eso, y si se quiere, es la función a la cual, en teoría, la ciudadanía le demanda al Estado con la cual cumpla. Salud, ¿no? Educación, seguridad y trabajo. Todo eso es una gran parte del gasto o inversión del Estado. Entonces, puede ser que se esté supuestamente ajustando en la parte de la política de los funcionarios. ¿Qué va a pasar con los que sí brindan una función social, como los maestros, los militares, la policía, gendarmería, en donde también ese gobierno, en la mayoría de estos trabajadores que mencioné, ha ganado fuertemente? Uh-huh. Entonces, ahí fíjense que hay un choque de expectativas entre lo que vendría a ser el voto que se le dio a Milei con sus ideas, pero después, si vamos a hablar de achicamiento del Estado y de su gasto o inversión, la gran parte de ese gasto es en seguridad, educación. Sí, podría ser un voto boomerang ahí. Claro. Entonces, ahí tenemos una parte de lo que vendría a ser la esfera de la política argentina. Y después, ¿qué va a hacer con la deuda? Que esa es otro aspecto, que la Argentina no está sola en su contexto y también pesa una gran herencia, que es una palabra que se ha usado mucho en estos últimos gobiernos, de quién le deja una herencia peor al otro. Y hay que ver qué pasa con el tema de la deuda, que esa deuda es en dólares y no en pesos. Y entonces, ¿de dónde van a salir los dólares? En general, la historia argentina lo que muestra es que ese achicamiento del gasto o de inversión del Estado pasa a pagar deuda. Sí. Y entonces se cumplen con las obligaciones internacionales, pero después la política social... pero no se cumple hacia adentro. Y en esto que hablamos del pago de deuda, estamos tal vez en crisis con estos acuerdos que íbamos a lograr con los BRICS, que lo hemos hablado durante mucho tiempo. Sí. Ayer Diana Mondino mencionaba que la Argentina puede firmar un convenio con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. ¿Qué significa entrar a la OCDE? ¿Qué es la OCDE? Dejamos un paso antes, que había quedado pendiente de analizar quiénes estaban sentados alrededor de Milei. Estaba, por ejemplo, el presidente de Ucrania, que actualmente está en guerra y que está hasta ciertamente cuestionado en su continuidad. O sea, dicho de otra manera, entre políticas de Estado, Ucrania y Argentina no tienen mucho que ofrecerse. De hecho, en general, en características agropecuarias, que es la principal de la Argentina, Ucrania sería como un competidor. Cuando Ucrania entra en guerra, se suponía que uno de los grandes beneficiados como exportador de cereales iba a ser la Argentina. Entonces,
ahí ya tenés un componente en donde quienes estaban ahí no eran más relevantes a nivel internacional que a nivel nacional. Y los que eran a nivel nacional, como Lula da Silva, no estaba. Uh-huh. Es decir, el mandatario de tu principal socio comercial no estaba sentado ahí, sino que estaba el príncipe de Bulgaria, el rey de España, ¿no? Y entonces ahí yendo a lo que comentaba Tamara, está habiendo un reacomodo de las relaciones internacionales, ¿no? Esto ya lo hablamos, Asia está pum para arriba y Europa, Occidente no está tan bien. Y bueno, ahí se abren desafíos, ventanas de oportunidades o problemas, de acuerdo a cómo lo encares vos, ¿no? En general se menciona que las relaciones internacionales es la alta política, porque eso te determina décadas, si se quiere, de cómo te ubiques en la silla de lo que se discute a nivel internacional, los beneficios o los maleficios que podés. La OCDE es una organización bastante estricta para su ingreso, o sea, te toma examen. No es como los BRICS que comentamos antes, que es una movida más en contra de lo que vendría a ser el orden post Segunda Guerra Mundial. O sea, los BRICS que ya se están trabajando en BRICS Plus o más, ya te tienden la mano con tal de sacar países de la otra esfera con la cual están compitiendo. Uh-huh. Entonces no hay en principio grandes exigencias o demandas, a pesar de que la economía argentina depende muchísimo de China. Y China y Estados Unidos no se llevan bien. Entonces ahí hay un desafío o una oportunidad. Lo que hablamos también la vez pasada es que estos vaivenes políticos o pirotecnia internacional puede tener sus consecuencias, porque el mundo no va a esperar cómo se resuelva la política doméstica argentina para terminar tomando una decisión o para aceptarte o no. Entonces, esas cuestiones en donde vos no te estás presentando claro de manera internacional puede ser perjudicial para la Argentina, porque no te pueden tomar en serio. Y lo curioso es que toda esta corriente histórica argentina, que habla de que la Argentina está aislada del mundo, de que ha ido tras Venezuela, o que eso sea de Putin, o de China y los comunistas, y de Lula también, bla, bla, termina siendo, si se quiere, muy ingenuo a nivel internacional, porque cree que el mundo ya de por sí representa ventajas. Hablamos de que la estética que eligió la asunción de gobierno es muy estadounidense, y entonces se termina focalizando en una alineación automática a Estados Unidos o al Reino Unido, y eso tiene sus consecuencias. Una, por ejemplo, es el reclamo de soberanía de Malvinas. Cada gobierno que ha sido amigable con Estados Unidos y el Reino Unido ha retrocedido mucho en materia de lo que es el reclamo de soberanía de Malvinas. Así que ya empezás a perfilar una de estas faltas de definiciones, o no, o por omisión podés entender qué es lo que se va a hacer, y es que la cuestión Malvinas va a ser muy castigada, y de hecho ya ha habido declaraciones de quien es canciller respecto a eso, de que hay que dejar que los habitantes decidan, lo cual es totalmente falso porque es un conflicto entre estados. Pero es, si se quiere, un poco, no está a la altura de las expectativas de la economía doméstica, que es lo que más prometió Milei, los lineamientos internacionales. O sea, no estaría habiendo mucha sustancia. Bien, también otro de los temas que queríamos traer a la mesa de esta discusión o análisis político, que es un tema que por ahí no tratamos mucho, que es la cuestión interna, provincial y local. Hablábamos recién de la asunción de Milei. Me gustaría que tratemos un poco la asunción a nivel provincia, el segundo mandato de Ricardo Clemente Quintela, junto a Teresita Madera, y por otro lado la reelección de nuestro intendente Rodrigo Grisoli Doria, quien lo acompaña un nuevo viceintendente, el exconcejal Marcos Dalaglio. Bien, bueno, el norte, que se llama así grande, tiene características particulares, y principalmente es como proveedor de litio, que está recibiendo muchas inversiones en esa materia, y está teniendo una gran aglutinamiento por parte de los gobernadores del norte grande. De hecho, se estaba discutiendo de que esa parte de la Argentina empieza a salir por el Pacífico.
aprovechando. Claro, que se estaba construyendo lo que es el corredor bioceánico, mejorando caminos. Claro. Hoy leía que buscan reabrir el paso de Pircas Negras también. Hay varias cuestiones orientadas a eso. Claro, bueno, y lo que estamos viendo es que el gobierno nacional está estableciendo, por lo menos mediáticamente, buenas relaciones con Elon Musk, que es el fabricante de Tesla que necesita de litio justamente para sus baterías. Sí, que vendría el próximo año, que se anticipó que llegaría Starlink como proveedor satelital de internet. Por eso, entonces se está viendo. ¿Cuánto sale eso? Sale sus buenos dólares. Digo sí, porque no sé. Sí. Pregunto, ¿no? Entonces estaba viendo tú una mirada estratégica respecto al Norte Grande, que estaba logrando juntar gobernadores que no eran del mismo color político a decir, no, bueno, pero todos nosotros nos vamos a juntar para negociar en su conjunto porque nosotros sabemos lo que tenemos. Tenemos un objetivo común, más allá de nuestras diferencias ideológicas. Y el Estado necesita esa visión estratégica, que es lo que mencionábamos antes, que no está teniendo esa mirada internacional a largo plazo. Entonces eso también es un interrogante, un desafío, para ir de lo más general a lo más particular. ¿Y sería posible creer, por ejemplo, que este gobierno de ideología tan marcada y tan opuesta, por ejemplo, a Ricardo Quintela, podrían llegar a trabajar juntos de una manera así como en concordia, digamos, en función de esos intereses, por ejemplo? ¿Sería factible de creer? Y no lo sé, porque en principio ya como aportantes de votos, el Norte ha sido aportante más a la otra fuerza, por lo menos declarativamente Quintela, que ha sido, que ha proclamado a Aguado y después ha apoyado a Massa. Entonces ahí ya hay una distancia política. Pero si somos así como lo estamos describiendo, importa más el objetivo, por ejemplo, comercial y demás. Bueno, ok, listo, vos y yo somos River y Boca y nos llevábamos re mal, pero te necesito, ¿no? Pero claro, podemos ser amigos. Hay que ganar el mundial, claro. Claro, podemos ser amigos. La cuestión es que lo que es el patrimonio del subsuelo es de las provincias, por la Constitución del 94. Entonces ahí se da un juego de tira y afloje, que a los gobernadores le tenés que ofrecer algo para que sí te habiliten a la extracción. Claro, como dijimos, el perfil ideológico de este gobierno es de una gran participación de los privados con un retiro del Estado. Así que ahí yo no sé cuánto van a resignar las provincias de su protagonismo en toma de decisiones, pero la nación también tiene otras armas, que es la coparticipación o la asignación de partidas discrecionales. Entonces, que ya no habrá más, supuestamente. Que supuestamente ya no habrá más. Después el permiso para poderte endeudar con el exterior. Entonces ahí se da una especie de ajedrez que la verdad no tengo en principio una respuesta, pero lo que sí perfila es que en general, históricamente, lo que ha pasado, el Estado Nacional le tira los problemas a las provincias, y las provincias, como tiene menor peso que la nación, termina favoreciendo al más grande. Entonces, si estamos hablando de que el dueño de Tesla está siendo muy amigable declarativamente y que necesita un recurso como el litio, bueno, hay que ver qué es lo que pasa. No es que el Estado riojano podía encarar por sí solo el corredor bioceánico, ¿no? Iba a haber también participación de privados necesariamente. No, seguro. ¿No? Pero se venía trabajando con una mirada estratégica del norte, ¿no? Para federalizar en serio lo que es el país, porque de los kilómetros que hay desde La Rioja al Pacífico y del Pacífico por el puerto de Buenos Aires, logísticamente no conviene, porque aparte el barco que sale de Buenos Aires tiene que ir o por Panamá o irse por el estrecho de Magallanes. Claro, acá salís directo vía Chile, ¿no? Entonces la verdad que era un proyecto bastante interesante, que por eso aglutinaba tanto a gobernadores de características distintas. Entonces, si se le va a dejar a los privados esa articulación, lo que te dice la misma teoría es que va a florecer aquel gobierno de que sea rentable.
Y ahí tendremos que ver si nuestra provincia es rentable. Recién mencionabas la posibilidad de endeudamiento. La Rioja, históricamente y más desde el año 2016, es una de las provincias más endeudadas de la Argentina, y esto es algo que los riojanos desconocemos porque no se ha anunciado públicamente cuál es la situación económica a nivel provincial. Y también es muy dependiente de la coparticipación. Entonces ahí se genera una condicionalidad. No, aparte con la participación del Estado en el empleo privado. Claro. Más allá de los números que nos cuentan y que va creciendo en algunas industrias, no es el protagonista, sigue siendo el empleo estatal el que mayor cantidad de personas ocupa en nuestra provincia. De hecho, bueno, aparte de eso, no sé si lo viste por ahí, un reclamo que hizo un industrial textil pidiendo que se le cancelen los impuestos a aquellos que producen justamente en La Rioja, como se hace en el sur del país, para beneficiarlo. Lo hizo de una manera informal, ¿no? Lo hizo a través de Twitter. Denle a los textiles del norte del país condiciones similares a las que tienen los textiles de Tierra del Fuego, y en vez de gastar dólares, generar poco trabajo y vender al mercado interno, podrán exportar el 50%, aumentar el empleo en el norte grande y bajar el precio a la mitad, indicó el director ejecutivo de TNI Platex, Tomás Caragosian. Para que quede claro, si a los textiles del norte les generan miles de empleos, les bajan los impuestos. Si a los textiles del norte que generan miles de empleos les bajan los impuestos al nivel que tienen los poquitos de Tierra del Fuego, podrán exportar hasta el 50%, bajar los precios a la mitad y generar muchísimo más empleo formal, insistió a través de la cuenta en la red social. Y en paralelo tendría que estar pidiendo que no se abra ninguna importación, porque todo ese sector de textiles frente a lo que es Asia... no hay manera. No hay manera, entonces tendría que pedir quita de impuestos y también que no se abran las importaciones. Claro. Entonces, bueno... sí, ojalá se le haga caso al hombre para generar más empleo por un lado, pero por el otro lado también necesita de la misma acción del Estado, que es la que está pidiendo que se retire cobrando impuestos, pero va a necesitar que prohíba las importaciones. Así que el Estado es como el árbitro de fútbol que necesita para poder jugar al fútbol. O sea... yo no sé. Cada vez entiendo menos, Alberto. Y después, siguiendo con lo que decía Tamara, del endeudamiento, de las condicionalidades, en La Rioja los municipios no tienen presupuesto propio, son autárticos, pero no manejan hay una carta que establece lo que son sus competencias, pero de lo que es la recaudación, en general los municipios, casi te diría a nivel latinoamericano, cuentan con muy poquita lo que se llama caja. Claro, independencia, digamos, económica o independencia presupuestaria, y prácticamente imposible. En este juego de la política nacional que achica al Estado, que le termina tirando los problemas a las provincias se lo tiran a los municipios. Entonces hay un juego en donde cada vez la problemática social va bajando más de nivel, buscando una respuesta más inmediata sobre un estamento que no tendría, o sea que es a nivel municipal, que no tiene recursos. Claro. Entonces eso también es un desafío, porque si ahí el compañero pide menos impuestos, pero también va a haber menos coparticipación, entonces ¿cómo salimos? O sea, ¿de dónde van a salir los recursos? Y ahí entra la propuesta de Rodrigo, que ha sido polémica en su discurso de Asunción, de se está trabajando en crear un impuesto municipal para poder asegurar ciertos servicios de la municipalidad. Sí. Por eso, volviendo al principio de la charla, estamos viendo cómo ciertas partes se reacomodan a la agenda nacional y cómo otros reaccionan y dicen, no, bueno, si me vas a tirar todos los problemas por la cabeza, yo necesito de generar un impuesto voy abriendo un paraguas para solventarme. Sí, tal cual. Entonces, como balance, el norte grande es muy importante estratégicamente para la Argentina, pero en las funcionalidades históricas necesita
del apoyo del Estado-Nación. Así que lo que vamos a ver a futuro es cómo ese proyecto de Norte Grande y su salida al Pacífico se termina de constituir o no, o se termina de armar en función de negocios de privado con otra mirada que no sea la estratégica, sino la rentabilidad. Bien. Como decía hace un rato, mientras más lo analizamos, menos mal que está Alberto, pero digo, mientras más lo analizamos, menos entiendo, o en todo caso, se me abren más frentes para mirar. Así que bueno. Sí, hay que regular las expectativas, me parece. Claro, tendremos que estar pendientes. Y si no, busquemos otro tipo de velita a la cual aferrarnos. Por ejemplo, una tarotista. Estamos buscando acá Moni Vidente. Claro. La tengo Moni Vidente, la vidente cubana, que dice que a pesar de reconocer las dificultades inherentes a modificar el rumbo después de tantos años de políticas específicas y de enfrentar crisis económicas severas, la vidente subraya la importancia de este momento para el país y dice que traerá prosperidad y esperanza para el país. No dijo cuándo. Bueno, la hermana de Milei es medium, así que por ahí nos ilumina. Esa no sabía. Sí. Es quien logró comunicarse con su perro, con Conan. Ella había sido la que se comunicó con Conan. Fue coacheada y pudo establecer esa cuestión. Lo cual también nos muestra un factor interesante de este nuevo gobierno, de que todas las cosas que vienen dándose en la sociedad, ¿no? Sobre la cuestión acálica, ¿no? de la biocodificación también se está dando a nivel presidencial. Lo que yo quiero mencionar, noticia de último momento, por parte de TN, se está dando la primera marcha de protesta de Castel, se están dirigiendo al Ministerio de Trabajo, le están haciendo sobre la vereda sin cortar las calles. Okay, porque el que corta no cobra. No cobra, claro. Y ya detuvieron al agresor. Creo que Bullrich dijo pucha en ese momento. Claro, todos arriba de la vereda, sí. Pero, y por otro lado, se detuvo al agresor de Milei, el que arrojó la botella. Gastón Mercancini fue detenido hace algunos minutos en la puerta de Crónica TV. Por personal policial. Se ve que el muchacho iba a hacer declaraciones o algo, claro. Pero Mercancini se acercó al canal y al tomar conocimiento de la policía que estaba en la zona, lo detuvieron al instante. Claro. El detenido será puesto a disposición de la justicia. Veremos qué es lo que sucede con esto. Perfecto. Alberto, muchísimas gracias por traernos la ampliación del escenario. Nos quedan todavía algunos inicios de semana. ¿Qué nos está quedando? El 19, el 26. ¿Contamos contigo? ¿Viajás? Sí. ¿Estás por acá? No, firme siempre. Bueno. Hasta enero vamos a analizar esto que se viene, que aparte prometieron medidas drásticas en el corto tiempo, así que tenemos que aprovechar. Sí, por eso tenemos que ver qué es lo que está sucediendo. Seguramente, con los anuncios de Caputo esta tarde ya habrá algo como para que vayamos pensando, y tendrás toda la semana para ir viendo las repercusiones en todos lados y contarnos.